todo, antes de que las personas buscaran ellos, Jesús se apartaba y empezaba a orar. El Señor a mí me dijo el año pasado, me dijo, tienes que enseñarle a esta generación a orar. Y luego hablé con el profeta Tommy y el profeta Tommy me dijo, tienes que enseñarle a esta generación a orar. Entonces yo creo que hay algo que el Señor nos ha entregado, que es el poder y la gracia de intercesión, de oración, de buscar a Dios. Y yo creo que esta es la generación que dice, no importa, no, la intercesión no le pertenece solo a las viejitas de la iglesia, a 4 personas que van y están allí en oración. Y gloria a Dios, porque estas mujeres que nos han sostenido y han sostenido las iglesias, pero yo que la oración y la intercesión le pertenece a una generación que sabe cómo orar. Y la generación que sabe cómo orar sabe que la presencia de Dios le pertenece a los que oran. La generación que sabe orar sabe que la comunión íntima de Jehová está con los que le temen. Vamos, no sé si tú me estás escuchando, pero la comunión íntima le pertenece a los que le temen. Y esa generación que sabe orar es la que tiene autoridad sobre la tierra. Esa generación que sabe orar es la que cambia las cosas en la tierra, en el cielo. Esa generación que sabe orar es la que trae los propósitos del cielo a la tierra. Esa generación que sabe orar, déjame decirte que donde yo he visto avivamiento, de ver avivamiento, las reuniones de oración no son las de 3, 4 personas, las reuniones de oración son las más llenas, las reuniones de oración son las que son llenas de los jóvenes, las reuniones de oración son las que son llenas de personas que saben cómo orar y cambiar el cielo para que entren los propósitos de Dios en la tierra. Amén. Entonces yo creo que yo veo un ejército de intercesión y yo creo que hay algo que Dios puso en ti, hay algo que Dios puso en mí para decir, Señor, empieza el año, pero lo empiezo contigo. Y yo quería poner la oración a las 5 porque yo sé que hay personas que oran, que trabajan, pero yo sé que la mayoría en este momento no están trabajando. Pero lo que el Señor me dice es, pon la oración a las 5 para ver quiénes son los que me buscan, cuál es el ejército. Este es como ese momento de Gedeón que los puso a tomar agua y es como quién va a estar a ese nivel, quién va a buscar a Dios a ese nivel, quién va a decir, Señor, sí, es 2 de enero, acabamos de trasnochar el 1 de enero, la gente está de vacaciones, pero aquí tienes un ejército, aquí tienes un ejército que te busca hasta que tú vengas, aquí tienes un ejército hambriento, aquí tienes un ejército que dice, Señor, estamos aquí porque anhelamos más de ti, anhelamos más de tu presencia, anhelamos más de lo que tú eres, Señor. Gracias por 2025. Yo quiero que empieces allí donde estás. Señor, gracias por 2025, pero queremos más en 2026, Señor. Gracias por 2025, por la presencia que vivimos, Señor, por los rompimientos que vivimos, Señor, por lo sobrenatural que vivimos, Señor, pero queremos 2026. Padre, queremos 2026, Señor, un año lleno de tu gloria, Señor. Si tú has profetizado gloria, si tú has profetizado lo sobrenatural, si tú has profetizado, Señor, que viene, Padre, lo que no hemos visto, que viene la gloria del Señor. No queremos ser ese pueblo que se queda a un lado. Queremos, Señor, ir a otro nivel. Padre, si tú nos entregaste tu presencia en 2025, si nos entregaste gracia, si nos entregaste misericordia, si nos entregaste favor, oh Señor, queremos, Señor, algo sobrenatural en 2026. Te decimos, Señor, amamos lo que tú hiciste en 2025, Señor, pero encuéntranos a tus pies en 2026 otra vez. Señor, encuentra un pueblo, Señor, que tiene aceite delante de ti, un pueblo absolutamente desesperado por ti. Hoy, Señor, te decimos, estamos desesperados por tu presencia, estamos anhelando más de tu gloria, Señor, estamos anhelando más de ti, Señor, porque no queremos,
Señor, ser iguales. No queremos ser otra generación, Señor, que vino y se fue. No queremos, Señor, ser una generación más que vio a un mundo perdido, que vio una nación perderse y no hizo nada. Padre, porque la palabra dice, busqué uno que se parara en la brecha y no encontré ninguno. Busqué uno que se parara en la brecha y no encontré ninguno. Pero Señor, te decimos gracias porque en esta generación ese versículo no se podrá cumplir. Porque decimos, Señor, heme aquí. Si nadie más se para en la brecha, encuéntrame a mí, que rabasó, te rebequé y arabasó. Encuéntrame a mí, Señor, parado en la brecha. Encuéntrame a mí buscando tu presencia. Encuéntrame a mí, Señor, buscándote a otro nivel. Quiera babacate rebesea, lo bocete rebebe que te rebe. Padre, declaramos, Señor, y yo declaro sobre cada persona que está aquí, Señor, en este lugar. Cada persona que está escuchando mi voz, Señor. Padre, yo declaro que la unción del Espíritu Santo y Padre, la gracia para orar, para clamar, para interceder, Padre, por la generación, por la nación, aún por tu familia, esa gracia para orar y clamar sin cesar hasta que el rompimiento venga. Padre, yo te pido que venga sobre ellos, Señor, para que tú levantes un ejército que ora, un ejército que ayuna, un ejército que te busca. Vamos, yo quiero que ores en el Espíritu un momento. Si vamos a hacer un ejército de intercesión, primero debemos ser un ejército de capacidad. No podemos ser simplemente unos que se acostumbran a orar 3 minutos, a unos que se acostumbran a orar 5 minutos. El Señor quiere entregarnos capacidad, porque el Señor dijo, ¿acaso no pueden orar conmigo 1 hora? ¿Acaso no pudieron velar y orar conmigo 1 hora? El ejército que vela, el ejército que ora, el ejército que busca la presencia del Señor es el ejército que no cae en tentación. Es el ejército que no cae en el poder de la carne. Es el ejército que no cae en esas cosas que la carne tiene, de hacer mi propia voluntad, de solo buscar lo que yo quiero, sino es un ejército que se rinde. Porque yo quiero que tú veas en esa historia, cuando Jesús está siendo tentado, él no estaba siendo tentado con un pecado. Yo quiero que tú me escuches bien. Cuando Jesús fue tentado en Getsemaní, él no fue tentado con un pecado. Jesús fue tentado con hacer su propia voluntad. Jesús, la gran tentación de Jesús era, Señor, yo quiero hacer mi voluntad. Yo no, en este momento mi carne no quiere obedecer. En este momento mi carne no quiere humillarse hasta lo sumo y entregar mi cuerpo para que me asesinen, para que me peguen, para que me maltraten, para que se burlen de mí, para que me escupan. Pero yo entiendo que tu voluntad es que yo me humille para que tú puedas exaltar al Hijo del Hombre y que muchos puedan ser salvos. Y Jesús entendía que para poder humillarse y hacer la voluntad de Dios, él necesitaba orar. Y Jesús entendía que para poder hacer la voluntad de Dios, él necesitaba personas que oraran con él. Así que este ayuno empezamos orando porque vamos a hacer en este año la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Este año vamos a hacer lo que el Señor comande y el Señor diga y no nuestra propia voluntad. El año pasado empezamos el año en ayuno y yo no te puedo enfatizar lo suficiente. Estaba hablando con un amigo ayer y yo le decía, no puedo enfatizar, no puedo decirle lo suficiente el poder del ayuno. Porque no, yo he hecho este ayuno ya, esta es mi 3ª vez en 4 años. Y hubo un año que no lo hice, pero el año anterior a ese lo hicimos y entramos en ese ayuno y el Señor nos dijo, tengan de cobertura al profeta Tommy. Pero no conocíamos al profeta Tommy. Muchos ya saben esta historia, no lo conocíamos. Estábamos los 3, Santiago y yo, orando, solo los 3, buscando al Señor.
buscando al Señor hasta que Él viniera, buscando al Señor desesperadamente, buscando al Señor como algunos de ustedes están aquí en este momento, que dicen, Señor, yo solo necesito más de ti. Yo sé que necesito, hay un hambre que hay dentro de mí que digo, Señor, yo necesito más de ti. Y cuando empezamos a buscarlo, solo los tres, el Señor en el ayuno nos dijo, su cobertura va a ser el profeta Tomi Arayomi. El profeta Tomi Arayomi vivía en Nigeria en ese momento. Nosotros no lo conocíamos, él no nos conocía. Y ese año nos conocimos porque en un ayuno él nos vio y dijo, necesito mentorearlos a ustedes. Yo no sé qué tienen ustedes, pero necesito hablar con ustedes. Necesito yo una reunión con ustedes, porque déjame decirte que cuando tú oras, que cuando tú ayunas, tú no te dedicas a jugar política, tú no te dedicas a decir, por favor, mírenme, la presencia del Señor resalta en tu vida. La presencia del Señor dice, ha ganado gracia delante de mí, entonces te voy a entregar gracia delante de los hombres. Vamos, alguien tiene que estar escuchando. Cuando tú ayunas y oras, la presencia misma del Señor te trae favor, te trae gracia, te trae lo sobrenatural de tal manera que tú te entregas a Él, tú le entregas a Él tus tiempos, tú le entregas a Él tu corazón, tú le entregas a Él tu oración y el Señor dice, voy a empezar a mover las fichas porque hay una persona que decidió orar y buscarme a mí. Déjame, yo le entrego gracia y favor en la tierra. Déjame, yo le entrego las conexiones divinas que necesita. Déjame, yo le entrego todo lo que yo necesito para que su propósito se cumpla, porque finalmente encontré a alguien que ora. Finalmente encontré a alguien que ayuna. Finalmente encontré a alguien que me busca. Y la palabra dice, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor un día buscándolo que tu esfuerzo 1000 días afuera. Y yo sé que este es un ayuno de rompimiento. Este va a ser un ayuno de testimonios. Este va a ser un ayuno donde tú entras de una manera y sales de otra. Porque cuando tú ayunas, cuando tú oras, el aceleramiento es imposible que no pase. Las conexiones divinas es imposible que no pasen. Los rompimientos es imposible que no pasen. Déjame decirte que cuando tú ayunas, el Señor hace tales rompimientos que cosas que se habían demorado por años en un momento salen, porque lo que había estado allí guardado, demorado por el enemigo, cuando un pueblo ora y ayuna, empieza a jalar del cielo y empieza a decir, ya no más, no voy a esperar más, aquello que el enemigo se demoró, aquello que el enemigo luchó para que yo no recibiera, ya no más, porque aquí hay un ejército que ora, porque aquí hay una persona que ora. Así que déjame declarar sobre ti que aún la sanidad que has estado esperando en este ayuno pasa en el nombre poderoso de Jesús. Padre, declaramos que los rompimientos financieros, cosas que se habían demorado aún en las cortes, cosas que se habían demorado judicialmente, se empiezan a soltar y en este ayuno se sueltan de forma sobrenatural. Padre, declaramos en el nombre de Jesús que aún salvaciones, personas que habían estado, Padre, en ataduras, bajo ataduras de drogas, bajo ataduras de adicciones, bajo ataduras, Padre, en el mundo. Declaramos que a causa de este ayuno, vamos, yo he escuchado demasiados testimonios de personas, de madres que ayunan y oran, de padres que ayunan y oran y buscan al Señor de forma sobrenatural. Y cuando están orando, el Señor salva vidas. Cuando están orando, el Señor restaura vidas. Cuando están orando, la persona dice, yo no sé por qué, pero yo creo que tengo que buscar a Dios. Pero hay una persona atrás orando. Hay una persona atrás buscando. Padre, hoy declaramos, Señor, que aquí estamos, Señor, para buscarte. Aquí estamos, Señor, para encontrarte. Aquí estamos hambrientos. Serra vaca terrebe querebe saya. Orebe querebe sete rebe quentaramase. Toro boco robo sete rebe bebe que terebe saya. Aquí estamos, Señor, para buscarte y declaramos que no nos iremos. No nos iremos hasta que nos bendigas. No pararemos hasta que nos bendigas. No pararemos hasta que tu presencia se manifieste de forma sobrenatural, como
Tú lo has declarado, Padre, aún declaramos, Señor, delante de ti. Recuerda cada palabra que tú nos has hablado. Recuerda cada palabra. Venimos a recordarte, Señor, delante de ti, poner delante de ti, Señor, cada cosa que tú has hablado sobre nosotros, Padre, para que se cumpla delante de ti, Señor. Hoy, Señor, te decimos, cumple tu propósito, Señor. Cumple lo que tú soñaste. Cumple aquello. Vamos, cumple aquello. Yo quiero que tú empieces. Tú tienes palabra profética. Yo quiero que me mandes uno en el chat, los que saben y tienen alguna palabra profética que aún no se ha cumplido. Tienen alguna palabra de Dios que aún no se ha cumplido. Esa palabra, yo quiero que tú la escribas en algún lugar. Vas a escribir esa palabra, vas a escribir aquello que el Señor te ha hablado y tú vas a empezar a orar recordándole a Dios lo que Dios ha dicho sobre ti. ¿Cómo así recordándole a Dios? Cuando tú miras la oración, de los intercesores que rompieron el cielo, la oración de Moisés, ¿sí? La oración de Abraham, la oración de un Amós, la oración de los profetas, la oración de un Daniel, vamos, en la oración de un Daniel en Daniel 9 dice, Señor, tú dijiste esto sobre nosotros y aún no se ha cumplido. Lo que decía Moisés era, Señor, no destruyas esta tierra porque acuérdate lo que tú dijiste. Así que, Padre, hoy declaramos y hoy empezamos a declarar sobre esas palabras que tú has dicho sobre nosotros. Tú has dicho, Señor, y has declarado aún sobre Awaken. Has declarado y te agradecemos, Señor, desde ya. Te agradecemos por lo que tú hiciste en 2025, Señor, porque en 2025 en un ayuno empezó Awaken. Y en un ayuno empezó a una palabra que tú nos dijiste en diciembre de 2024. Y tú declaraste, mire, póngale con un profeta, tú escribiste una palabra y a mí me dijeron, con este nombre, el profeta me dijo, yo no sé inglés, entonces lo voy a escribir, es este nombre que vas a tener tú. Y él escribió y me dijo, Awaken, yo no sé qué significa eso, Awaken. Y yo le dije, significa despertar. Y él me dijo, con este nombre van a tener un avivamiento local primero, luego nacional y luego internacional. Y cuando eso pasó, yo les puse la palabra a 6 chicos. Éramos 6, ni siquiera éramos 15, en diciembre éramos 6. Yo le puse en diciembre a 6 chicos la palabra y yo les dije, esto es lo que Dios está diciendo, vamos a hablar fe. Esto es lo que Dios está diciendo. Vamos a hablar fe, porque podemos ver con nuestros ojos 6, pero el Señor ya vio un avivamiento internacional. Así que con tus ojos tú puedes ver algo, pero el Señor ya vio algo sobrenatural más. Entonces es hora que tú empieces a hablar fe. Padre, declaramos desde ya. Yo quiero que tú empieces a declarar sobre tu propia vida. Padre, declaramos desde ya. 2026 va a ser un año de rompimiento. 2026 va a ser un año de aceleramiento. 2026 va a ser un año donde vemos las promesas de Dios cumplidas. Padre, declaramos desde ya, en 2026 yo veré, Padre, lo que tú has soñado cumplirse. 2026 va a ser un año de santidad. 2026 va a ser un año porque los puros de corazón son los que ven a Dios. El 2026 va a ser un año donde el Señor trabaja en nuestro corazón, donde vemos al Señor y vemos a Dios porque somos puros de corazón. Padre, limpia nuestro corazón, examina nuestro corazón y límpianos para verte. Padre, permítenos amar la santidad, permítenos odiar, Padre, aborrecer lo que es injusto, aborrecer lo que es abominable a tus ojos. Padre, permítenos ver lo que tú ves y que 2026 sea un año donde tú puedas entrar como has soñado, porque tienes un pueblo despierto. Declaramos en 2026, nosotros vamos al hospital, pero para orar por los enfermos. Declaramos que en 2026, ninguno de los que está aquí entrará en un hospital enfermo, en el nombre de Jesús. Declaro en 2026, y Padre, declaramos que en 2026 es un año de testimonio de la bondad de Dios. Si en 2025 vimos aceleramiento,
Si en 2025 nos quebrantamos al ver tu bondad y al ver lo sobrenatural, al verte, Padre, acercarte tanto y cumplir tantas promesas, 2026 va a ser un año donde vemos, Padre, lo que ni siquiera hemos soñado ni pedido, Señor. Como dice tu palabra, el Dios que es poderoso para entregarnos cosas más de lo que pedimos, más de lo que pensamos, más de lo que hemos orado, porque el Dios sobrenatural, el Dios todopoderoso, es poderoso para cumplir aquello que prometió. 2026 va a ser un año donde miramos al cielo, Señor, y decimos: Padre, gracias porque sabemos que esto es tu mano. Gracias porque este es tu cumplimiento. Gracias, Señor, porque sí hay diferencia entre los que te sirven y no te sirven. 2026 va a ser un año donde el Señor se para y dice: miren el favor de Dios, miren la mano de Dios, porque cuando el Señor declaró Isaías 60 dice: las tinieblas vienen sobre la tierra, mas sobre ti ha venido tu luz. Sobre ti ha amanecido la gloria de Jehová. Y eso es lo que el Señor nos habla en este año. Viene la gloria de Jehová, y yo quiero que tú me escuches bien. Vienen tinieblas sobre la tierra, oscuridad hay sobre la tierra, rumores de guerra van a haber, varias cosas van a haber, sobrenaturales también, pero también mucha guerra sobre las naciones y sobre Colombia. Colombia, este es un año que se va a mover mucho. Este es un año donde el Señor nos pide que oremos, y en estas oraciones de 21 días vamos a estar orando mucho por Colombia, porque necesito entregarte un ADN que ora por la nación, que ora por tu ciudad, que sabe interceder. Pero el Señor nos declara: la gloria ha nacido. La gloria será vista sobre ti. Así que si las tinieblas están más oscuras, déjame decirte que la gloria será vista más. Si en el momento que hay más tinieblas, la gloria será vista más sobre ti. En el momento donde hay más tinieblas sobre la tierra, donde las cosas se ponen más difíciles, déjame decirte que es el momento donde tú más vas a brillar, donde la gloria del Señor, la presencia del Señor va a ser más visible sobre ti, porque el Señor hace diferencia, la palabra dice, entre los que le sirven y los que no le sirven. Porque yo no estoy aquí para decirte: no, es que oramos a ver si algo pasa. Yo sé que hay un Dios, yo sé que hay un Dios que me escucha. Yo sé que hay un Dios que cuando oramos, Él oye, y cuando Él oye, cosas pasan en la tierra que solo estaban guardadas en el cielo para aquellos que le buscan, para aquellos que están delante de Él día y noche y dicen: Señor, no vamos a descansar hasta que tú traigas a la tierra lo que tú has hablado en el cielo. No vamos a descansar hasta que tú cumplas en esta generación aquello que tú soñaste en otras generaciones, Señor. Si otros lugares no lo agarraron, si otras personas menospreciaron lo que tú querías hacer, Señor, heme aquí para tomar y recibir aquello que tú querías. Padre, si otras personas menospreciaron tu llamado, si otras naciones menospreciaron tu llamado, si otras regiones menospreciaron tu llamado, tu palabra dice que tú buscas en toda la tierra un corazón perfecto para poder mostrar tu poder a favor de ellos. Y Padre, esa palabra perfecto significa fiel. O sea, un corazón que dice: si es a las 5 de la mañana, yo oro. Si es a las 7 p.m., yo busco la presencia. Yo quiero más. Si es en enero, si es en febrero, si es en marzo. Padre, henos aquí hambrientos otra vez. Padre, cambió el año, pero el hambre sigue igual y el hambre sigue más, Señor. Estamos hambrientos por más de ti. Estamos hambrientos por más de tu presencia. Y Padre, declaramos, Señor, que aquello que 2025 tuvo, que no fue de tu agrado, Señor, en nosotros, te pedimos: límpianos en este ayuno. Límpianos, Señor, limpia, Padre, el pecado. Limpia, Padre, el lugar donde nuestro corazón no estuvo alineado contigo. Aún, Padre, te pedimos perdón
cuando te contristamos, Señor, el año pasado, Espíritu de Dios. No queremos 2026, un año donde te contristamos. No queremos, Señor, un año donde te apagamos, Espíritu Santo. Queremos en este año un año donde alegramos el corazón del Espíritu Santo, donde, Padre, tocamos tu corazón porque encontraste un cuerpo, un pueblo que dice, Señor, tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Tú eres, Señor, nuestro esposo Jesús y nosotros somos tu novia. La iglesia es tu esposa. Padre, encuéntranos, Señor, en pacto contigo. Encuéntranos no yéndonos tras otros dioses, Señor. No yéndonos y besando a Baal, sino encuéntranos, Señor, simplemente cada mañana que tú no tengas que pensar, Adriana, Alba, Alejandra, Alejo, Padre, que están esta mañana sí, esta mañana no, Padre, en 2023 encuéntranos cada mañana buscándote, cada noche buscándote, que tú no tengas que pensar, ¿será que el siguiente día sí va a estar delante de mí o no? Sino que encuéntranos cada mañana a tus pies, cada año a tus pies, día y noche sin cesar. Si fue un buen día, si fue un buen año, si vivimos lo mejor o vivimos cosas que no esperábamos, Señor, encuéntranos a tus pies, porque tú nos has enamorado, Cristo, porque tú nos has enamorado y nosotros te decimos, henos aquí otra vez. Pero, Padre, declaramos, Señor, que todos los planes del enemigo en 2026 no prosperarán. Desde ya, Señor, preparamos, desde ya decimos, ningún arma forjada en contra de nosotros. Vamos, no necesito que tú mismo ores esto. Ningún arma forjada contra mi propósito en 2026 prosperará. Toda lengua que ha hablado en contra de mi propósito en 2026 es condenada y no tiene fruto en el nombre de Jesús, porque esta es la herencia. Esta es la herencia de todos los que le buscan a él. 2026, todo plan del enemigo para distraernos desde ya es cortado. Padre, toda fuerza jezabélica, toda fuerza de brujería, desde ya es cortada en el nombre de Jesús. Y yo declaro y vengo a declarar que cada persona, Padre, aquí que ha estado bajo un velo, donde no puede ver a Dios, donde no puede ver la presencia de Dios, donde aún sientes como que no escuchas a Dios en este tiempo, como que te has enfriado, como que ya no lo sientes. En este ayuno se va a romper. Aún yo declaro que ahora se rompe todo velo, ahora se rompe todo velo que ha blindado a las personas y ha querido caer para quitar el propósito, caer para distraer, caer para mover en el nombre de Jesús. Declaro sobre ti que 2026 vas a estar completamente alineado con el propósito de Dios. Ayer estaba hablando con una persona en gobierno y yo le daba esta palabra. Dice Proverbios 3:6. Reconoce a Jehová en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Reconoce a Jehová en todos tus caminos. ¿Sabes qué estás haciendo acá? En enero, buscando a Dios, estás reconociendo a Dios en tus caminos. Estás diciendo, Señor, enero te pertenece a ti. Señor, mis primeros frutos te pertenecen a ti. Lo primero, Señor, de mi año te pertenece a ti. Y así, Señor, te pedimos que tú endereces desde ya y te agradecemos porque todo este año va a estar completamente alineado con tu poder, con tu mano y con tu propósito. Te agradecemos desde ya porque cuando nos vayamos o si en algún momento nos descarriamos, nos distraemos, gracias porque tú nos muestras el camino por donde debemos andar. La palabra dice, te haré entender y te mostraré el camino por el que has de andar. Te haré entender y te mostraré el camino por el que has de andar. Porque la palabra cuando nos dice te haré entender es porque él va a abrir los ojos de tu entendimiento. Padre, yo declaro, Señor, que los ojos del entendimiento, como dice en Efesios, son abiertos ahora.
Padre, declaramos que toda confusión, todo espíritu de confusión que ha querido venir sobre tu pueblo, que ha querido venir sobre tus hijos para que tomen malas decisiones, para que se vayan antes de tiempo, para que haya división, para cortar su propósito y que no cumplan lo que tú soñaste. Vamos, cuando Sansón tenía la unción de Dios y él podía confiar en la unción de Dios sobre él, pero como no tenía una intimidad, él no pudo alinear sus pasos con los pasos de Dios. Como él no tenía oración y ayuno, porque Sansón oró 2 veces nada más que podamos ver en la palabra. Él oró 2 veces. Él no oró más veces, él oró 2 veces en su vida. Y en ambas el Señor respondió y respondió de forma sobrenatural, pero Sansón no era un hombre de oración. Y como no era un hombre de oración, cuando se fue del camino, él no pudo escuchar la voz del Espíritu Santo para volverlo a alinear con el camino de Dios. Entonces, el propósito que iba a ser 40 años, a 40 años él debía ser juez. Él fue juez de Israel por 20 años. Porque cuando no estás alineado con el propósito de Dios, el enemigo tira confusión para cortar tu propósito y que no cumplas lo que Dios soñó contigo. Pero déjame decirte que cuando tú estás aquí, los que están orando, ayunando, yo declaro y sé dentro de mí, le agradezco al Señor, porque yo sé que es imposible que el enemigo te confunda cuando tú estás delante del Señor. Es imposible que llegue Babilonia a confundirte y a tomarte cuando tú estás delante del Señor. Porque cuando a Daniel se lo llevaron a Babilonia, la palabra Babilonia significa confusión. A Daniel se lo llevaron a Babilonia, pero él en su corazón decidió consagrarse delante del Señor. Déjame decirte que el favor de Dios fue sobrenatural con él. La gracia de Dios fue sobrenatural con él. Y aquello que lo habían enviado a confundirlo, él llegó con el poder de Dios y lo pusieron sobre todos los magos, sobre todos los sátrapas, sobre todas las personas que tenían poder en Babilonia, lo pusieron sobre ellos, porque cuando tú estás delante de Dios, tú tienes más autoridad y más poder que cualquier brujo, que cualquier poder del enemigo, que cualquier confusión que te quieran tirar. Vamos, yo estoy aquí para decirte que el poder de Cristo es más poderoso que cualquier confusión, que cualquier rito, que cualquier altar que puedan poner en tu contra, que cualquier oración contraria. Cuando tú estás con Cristo, escondido en Dios, el Señor mismo guía tus pasos y el Señor mismo te hace entender. El Señor mismo te muestra hacia dónde debes ir y te dice: hijo mío, hija mía, no te preocupes por lo que el enemigo está haciendo. No te preocupes por los altares que puedan levantar. No te preocupes por esta persona que te quiera ver caer, porque cuando yo estoy contigo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, 2026, si Dios con nosotros, no hay nadie, nada, Padre, ningún poder que pueda en contra de nosotros. Cuando tú hablaste con Josué para ir a tomar la tierra prometida, tú le dijiste: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Qué significa? Cuando Josué entró, él entraba a conquista, él entraba a conquistar lo que se le había prometido por años, por generaciones, a sus generaciones, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés. Se les había prometido una tierra prometida y un Israel glorioso. Y entra Josué y el Señor le dice: te he escogido a ti para que conquistes. Y él le dice: esfuérzate y sé valiente. Nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay un hombre que sigue la voluntad de Dios, puede tener batalla, pero no va a tener derrota. Hay algo que pasó con el pueblo de Josué, que ni siquiera una persona en sus batallas, en sus guerras, moría. Ni siquiera uno de todo el ejército moría. Fue tan sobrenatural que cuando tuvieron muertes, se arrodillaron y dijeron: ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué? ¿Será que nos dejaste o qué? Porque estamos acostumbrados a tener victoria, botín y 0 muertes.
Porque cuando hay un pueblo guiado por el Señor, déjame decirte que es tan sobrenatural, que el Señor trae tal favor, tal gracia, tal victoria, que tú pasas una batalla pero sales con botín. Tú pasas una batalla pero sales en victoria y con botín. Déjame decirte, 2022 tuvimos ese ayuno. El Señor nos conectó con el profeta Tommy, porque cuando tú te conectas con Dios, las personas y las conexiones divinas son las que se contactan contigo para decir: necesito hablar contigo, porque el Señor ya les habló. Y cuando hablamos con el profeta Tommy, luego el profeta Tommy empezó a decir: es que necesito ir a Colombia. Y lo traímos a Colombia una vez y luego otra vez, y luego en Estados Unidos dicen: él rompe todos los parámetros para ir a naciones, porque él dice: solo voy 2 veces al año por nación, y él viene cada año 3, 4, 5 veces a Colombia. ¿Por qué? Porque hay un hambre. Yo quiero que tú recibas esto, porque hay un hambre, y el hambre jala el cielo, porque hay un hambre que dice: Señor, no vamos a parar hasta que tú vengas, no vamos a parar hasta que tú vengas. Y hemos visto los principios de un avivamiento. Y el año pasado el Señor me dijo: dame 21 días. El año pasado el Señor me dijo: dame 21 días donde tú me busques para ver avivamiento. Yo te pido 21 días para que veas avivamiento. Y buscamos al Señor y empezamos 15 personas. El Señor hizo cosas tan sobrenaturales que nosotros ni siquiera sabíamos cómo manejar tantas invitaciones, tantas personas, tantas cosas que nosotros no buscamos. Pero cuando tú tocas el cielo se encarga, Dios se encarga de hacer lo necesario para cumplir el propósito que Él puso sobre ti en la tierra. Vamos, yo estoy hablando a personas que van a ayunar en este principio de 2026 y el Señor va a bendecir el 2026. Yo estoy hablando a personas que están ayunando en el principio de 2026 y el resto de 2026. El Señor va a hacer algo sobrenatural que te vas a asombrar. Porque es que no te lo estoy diciendo en fe, te estoy diciendo como lo que yo ya he visto pasar. Déjame decirte que yo ya no me, ya no me puedo, o sea, ya no puedo hacer un año sin un ayuno de 21 días. ¿Por qué? Porque es que yo veo lo que el Señor hace. Yo veo que lo que se demoraba 30 años se demora un año. Porque el Señor encuentra a alguien que finalmente se alineó con Él. Y el Señor me dijo: ¿quieres ver avivamiento? Mira lo que hacen los generales de Dios. Mira lo que hacían los generales de Dios. Y ellos se dedicaban a ayunar, a orar y a buscar. Así que 2026 declaramos: Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que viene. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por la gloria que viene. La palabra gloria es kabod. La palabra gloria significa peso, significa abundancia. Es sobrenatural esa palabra porque significa el peso del Señor, de la presencia de Dios. Significa abundancia. Pero déjame decirte que la gloria no viene sin el temor de Dios. La gloria no viene sin el temor de Dios. Así que, Señor, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. La comunión íntima con Jehová está con los que te temen. Hay versículo tras versículo que habla del temor de Dios. Pero déjame decirte, cuando se habla de la palabra Ichabod, y yo creo que vamos a hablar un poquito más profundo de esto en las enseñanzas, para que entiendan no solo el poder del ayuno, sino el poder de la oración. Cuando miras la palabra Ichabod es la gloria del Señor se fue. Y el Señor declaró esta palabra. De hecho, es el nombre del hijo de Finés. Luego lo vamos a hablar. Cuando ellos pierden el arca en los tiempos de Samuel, ellos pierden la presencia del Señor. Y ellos pierden la presencia del Señor y el Señor declara Ichabod, la gloria del Señor se fue. Cuando David, luego de unos años, dice: quiero traer el arca de Jehová otra vez a Jerusalén. Quiero que la presencia, el kabod de Dios, la gloria de Dios vuelva a Jerusalén. Ellos dijeron: bueno, vamos a llevarlo y vamos a llevarlo con gozo. Y pusieron el arca de Jehová en un carruaje.
Y cuando se iba a caer el arca, porque los bueyes como que se iba a caer un buey, entonces se movieron y se iba a caer el arca, Usa, una persona que se llamaba Usa, que significa fuerza, puso su mano sobre el arca. Y cuando puso su mano sobre el arca, cayó muerto. Y cuando cayó muerto, David dijo, esperen un segundo. Todos se fueron y enviaron el arca de Jehová a la casa de Obededom. Porque no puedes tener la gloria sin el temor de Jehová. Porque no podemos tener la gloria sin el temor de Jehová. Cuando decidieron de nuevo traer el arca de Jehová, porque vieron que todo lo que hacía Obededom era bendecido y prosperado, David buscó cuál es la manera de Dios. ¿Cuál es la manera de Dios para traer el arca de Jehová? La manera de Dios era que los sacerdotes debían llevar, no eran un carruaje atrás. La presencia de Dios no puede ser segundo, no puede ser tercero. Tú quieres tocar el corazón de Dios, ponlo de primero siempre. Tú quieres tocar el corazón de Dios, búscalo en la mañana. Tú quieres tocar el corazón de Dios, búscalo de primero. Tú quieres tocar el corazón de Dios, dale tus primeros frutos, que tu diezmo sea lo primero, que lo primero del año sea buscarlo a Él, que lo primero de tu día sea Él. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ser primero siempre. Y nos acostumbramos a ponerle en el carruaje atrás. Nosotros manejamos y la presencia de Dios atrás, cuando el Señor quería que los sacerdotes lo llevaran en los hombros. Y cada 7 pasos había un sacrificio. Cada 7 pasos había un sacrificio. Hacían un sacrificio, cantaban y luego daban 7 pasos y hacían un sacrificio y cantaban e iban. Y así lograron que la presencia de Dios volviera a Jerusalén. Porque no es de nuestra manera, no es con nuestros métodos, no es con métodos humanos, es con lo que el Señor dice. Y si tú quieres ver la gloria del Señor en este año, lo que el Señor nos dice es, quiero levantar un ejército que sepa orar. Quiero levantar un ejército que sepa ayunar. Y quiero levantar un ejército que más que me ame, me tema. Porque antes del amor por Dios debe estar el temor de Dios. Hay muchos que dicen amar a Dios, pero siguen en la misma vida de pecado. Hay muchos que dicen amar a Dios, pero siguen en un claudicar entre dos dioses, en un claudicar entre el mundo y la iglesia. Pero yo creo que tú que estás aquí, tú que estás buscando a Dios, yo creo que tú has decidido en tu corazón, Señor, tú eres mi Dios y yo te voy a buscar hasta que tú vengas. Y cuando el Señor viene ese pueblo, déjame decirte que la gloria del Señor viene. Así que vamos a orar. Nos quedan 8 minutos. Aunque yo no sé, tú deberías buscar al Señor y seguirlo buscando. Yo voy a seguirlo buscando después de esto. Pero vamos a decir, Señor, hasta que tú vengas. Serra vaca te rebeseya. O rebebebe que te rebesena marabacarabase. O te rebequen tarabaso tu robocoya. Robo sente rebequera basarabacarabase. Tiorobos neme rebequen tarabastoa. O rabababacan te rebese te rebe. Torrobose que te rebese que rebesena marabacanamaso. Toto robo conto robo sete rebe kera basaya. O rebe kenta rebe sete rebe kera bataraba sete rebe kenta rabase. O te rebe kenta rabaso te rebe kenta rabaso. To raba cantara base que te rebe se que rebe teneme se rebe que. Mira lo que el Señor hace. 2026. Esto es lo que yo veo. Isaías 61 está muy claro. Veo 61. Isaías 61 está muy claro. Y yo veo que van a haber movimientos de marchas otra vez. Yo veo que van a haber marchas y va a haber un intento de estallido social. Pero lo que yo escucho del Señor es, si mi pueblo ora, lo que van a tratar de hacer detrás para hacer un estallido social no va a prosperar.
y lo que van a tratar de hacer detrás para robarse las elecciones, escúchame bien, no va a prosperar. Porque el Señor me dice, he puesto la autoridad con mi iglesia. He puesto la autoridad en las manos de mi iglesia sobre estas elecciones. Si mi iglesia decide orar, Colombia le pertenece a los hijos de Dios. Si mi iglesia decide orar, el plan del enemigo para estas elecciones no prosperará. Y esto es lo que yo veo, una balanza. Estoy viendo una balanza en este momento. Y veo una balanza y veo dos opciones. Es muy interesante porque veo lo mismo que vi un día con las elecciones de Estados Unidos en 2020. Una balanza. Y veo aquí escrito vida y aquí escrito muerte. Y veo el mismo peso en este momento. La balanza está balanceada. Y veo la iglesia con peso y el Señor entregándole un peso a la iglesia representada por una mujer, y la iglesia puede poner, tiene el poder para hacer que la balanza se vaya a un lado o al otro. Y el Señor me dice, iglesia, pongo delante de ti vida o muerte. Pongo delante de ti vida o muerte. Tú decides. Y lo que el Señor me dice es, se decide con un voto, pero se decide con oración. Porque hay una iglesia que tiene que orar por la iglesia. Hay un pueblo que tiene que orar por la iglesia para que los velos que hay sobre la iglesia se rompan. Y tú que estás aquí, el Señor te ha puesto para orar. El Señor me mostró hace unos meses, él mismo entrando en el Senado, y yo veo el Señor entrando y moviendo el Senado hacia la derecha. Yo ya lo he hablado con personas en gobierno. Yo veo el Señor moviendo el Senado hacia la derecha. Y yo veo el Senado siendo un lugar fuerte, ¿sí? Un mover fuerte para pasar leyes conforme a la voluntad de Dios. Veo un proyecto para cubrir y proteger a niños de la agenda transgénero que se va a pasar. Y vamos a orar para que pase, para proteger a los niños de la agenda transgénero. Y va a ser algo que va a ser ejemplo para Latinoamérica. Escúchame bien. Va a ser un proyecto que va a ser ejemplo, que se lo van a llevar a otros lugares para Latinoamérica. Pero el Señor me dice, las elecciones, el balance está, la balanza la he puesto y la iglesia debe decidir. Así que, Padre, hoy declaramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que este año será el año de vida, donde la iglesia declara vida, donde la iglesia escoge vida. Hoy declaramos que todo velo en la iglesia, todo velo en tu iglesia, todo velo que ha caído, Señor, de confusión, es cortado en el nombre de Jesús, Señor. Padre, todo intento de estallido social, todo intento, Señor, de parar el país, Señor, en el nombre poderoso de Jesús es cortado. Todo intento, Señor, en el nombre de Jesús, de robarse las elecciones y toda palabra que se ha hablado de guerra civil, todo cerraba, se cancelamos toda palabra de guerra civil sobre Colombia. Cancelamos en este momento toda palabra de guerra civil sobre Colombia. Rebequen tarabaso, cancelamos, vamos, necesito que tú ores. Cancelamos toda palabra de guerra civil que ha sido soltada del enemigo y todo plan de guerra civil en este año sobre Colombia en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te agradecemos desde ya. Te agradecemos porque este es solo el comienzo. Hoy vi 80 personas en esta reunión y gloria a Dios por eso. Tremendo. Porque el Señor llena la oración no es entretenimiento, no es que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, el Señor está levantándonos a orar. Y yo creo que aquí hay un ejército que sabe orar. Pero yo quiero que en el día 21 tú te sostengas, porque a veces empiezan algunos en el camino, van flaqueando,
Pero yo quiero que tú declares desde ya, Señor, tú me tienes el día 1 y me tienes el día 21. Tú me tienes el 1 de enero y tú me tienes el 31 de diciembre. Tú me tienes 2026, me tienes el 1 de enero y me tienes el 31 de diciembre. Tú me tienes cuando sea necesario, yo te voy a buscar. Y aquí hay unos que van a aprender no solo a orar, a interceder, sino que el Señor en este ayuno te va a expandir tu capacidad. Para decir, yo no pensé que tenía la capacidad para orar tanto, pero tampoco pensabas que tenías tanta autoridad. Tampoco pensabas que el Señor te había entregado tanta autoridad para cambiar los planes del enemigo, para parar lo que el enemigo quería hacer en la tierra y soltar lo que Dios quería hacer en la tierra. Tú tampoco pensabas que el Señor podía hacer lo sobrenatural contigo y con tu vida, pero llegó el momento que tú decidiste ayunar y orar y te cambió tu rumbo. Yo declaro sobre cada persona que está aquí hoy en este principio, Señor, gracias porque tú has tocado a los que están aquí y tú vas a cambiar el rumbo de sus vidas. Yo declaro favor sobrenatural en 2026 sobre cada persona que está aquí hoy. Gracias sobrenatural sobre cada persona que está aquí hoy. En el nombre poderoso de Jesús, gracia y favor en 2026. Conexiones divinas sobre ti en 2026, aceleramiento sobre ti en 2026 y que este es el año donde el Señor cambia tu rumbo y te cambia de ser una persona del común a ser una persona marcada por el Espíritu de Dios. Este va a ser el año donde tú vas a poder decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. En el nombre poderoso de Jesús, hoy oramos. Hoy oramos, hoy oramos. Yo no tengo ganas de terminar. Yo no tengo ganas de terminar. Bueno, vamos a las 7 p.m. Hoy vamos a hablar, yo quiero hablarles un poquito sobre el ayuno, qué es el ayuno y específicamente cómo ayunar, cómo lo voy a hacer yo, cómo lo deberían hacer ustedes. Vamos a abrir un mini espacio para preguntas, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer ciertas preguntas, pero yo quiero que esta noche empecemos el ayuno también entendiendo qué es el ayuno, para que puedan empezar con todas, ¿sí? Yo quiero que este ayuno les cambie la vida, les abra un hambre. Es que yo no les puedo, no les puedo decir el poder que hay en un ayuno de 21 días, no les puedo decir. Es sobrenatural y solo algunas personas lo tocan. ¿Por qué? Porque solo algunas personas tienen la disposición, el hambre para decir yo voy y yo te voy a buscar, ¿sí? Vamos a hacerlo de diferentes maneras. Ya les envié la guía. Esta tarde vamos a pasar, vamos a como repasar la guía, vamos a repasar lo básico del ayuno, pero en este ayuno vamos a aprender cómo orar, vamos a aprender cómo ayunar, cómo buscar la presencia de Dios y vamos a aprender también rompimientos que el Señor me ha estado hablando porque este es el año de administrar, ¿sí? Y yo quiero soltarte ahorita, en este momento, antes de soltarlo después. El Señor me dijo, 2025 te llamé siervo fiel, 2026 te voy a llamar mayordomo fiel, ¿ok? O sea, en 2025 el Señor te entregó algo y fuiste un siervo, pero en 2026 ahora el Señor te va a pedir que seas mayordomo, que cuides lo que el Señor ya te entregó, ¿ok? Que puedas administrar correctamente aquello que el Señor ya te entregó. Entonces, este es un año donde el Señor te va a establecer, pero te está enseñando administración en muchas maneras. Sí, por eso para algunos diciembre y ahorita enero ha sido como un tiempo muy movido, muy ajustado en finanzas, porque quiero que escuches lo que el Señor está diciendo. El Señor está enseñando administración. Entonces, esta noche nos vemos a las 7 p.m., mañana a las 5 a.m. Yo quisiera, si tienen tiempo, busquen al Señor de 6 a 7. Métanse al río, búsquenlo más, búsquenlo más, búsquenlo más, búsquenlo más y que sea un tiempo donde tú te enamores del Señor a otro nivel. Amén. Yo quiero seguir orando, voy a seguir orando para allá, pero busquen al Señor a otro nivel. Amén o no amén. Amén o no amén en el chat. Amén o no amén en el chat. Vamos a buscar al Señor a otro nivel. Nos vemos esta noche a las 7
Son tiempos de intensidad y profundidad. No te lo pierdas. El Señor está haciendo algo sobrenatural. Los amo a todos. Los amo y vamos por más. El Señor está levantando un ejército. Un gran abrazo a todos y nos vemos pronto. Chao, chao, chao.